No fui muy amable con la puerta al patearla para abrirla. De hecho, la golpeé con tanta fuerza que sentí un dolor punzante en los dedos del pie. Maldiciendo en voz alta, entré al hueco de la escalera y bajé las escaleras a toda prisa. Mis pasos resonaban en las paredes estrechas y los peldaños metálicos mientras descendía. Mientras lo hacía, no dejaba de pensar que no debería haber ido al maldito edificio de apartamentos en primer lugar. No había vivido allí en meses. Tenía un lugar al otro lado de la ciudad. La única razón por la que estaba allí era por orden de mi esposa. No esposa, me corregí. Ex esposa. Aunque eso era un desarrollo muy reciente, había una gran diferencia. Ya no había más separación temporal. Qué maldito chiste de nombre para una maldita idea de chiste. ¿Tienes problemas con tu matrimonio? Veamos si la distancia ayuda a resolver todos los problemas que tienen los dos. ¿Comunicación? No. ¿Terapia? Tampoco. Lo que necesitas es maldita distancia. Cuando me llamó más temprano ese día, pensé que tal vez, solo tal vez, Courtney había comprendido que la separación era una tontería. Habíamos estado juntos desde el primer año de secundaria. Nos conocíamos mejor que nadie. No era la distancia lo que nuestro matrimonio, admitidamente en dificultades, necesitaba. Lo que necesitábamos era cercanía y un diálogo abierto y simplemente estar juntos. Eso era todo. Podíamos superar nuestros problemas y volver a encarrilarnos si estábamos en la misma maldita habitación. Aparentemente, la esperanza de reconciliación fue vana. Apenas había entrado por la puerta del apartamento cuando ya me estaba empujando los papeles del divorcio en la cara. Ella ya los había firmado, su nombre escrito con esa caligrafía perfecta que siempre había tenido. La relación de toda una vida se quemó con nada más que unos pocos trazos de una pluma. Decir que no había estado feliz al respecto sería quedarse corto. En ese momento exacto creo que la odié y la ira fluyó fuera de mí. Grité y despotriqué y rabieté, sin saber realmente lo que estaba diciendo, pero dejándole cada gota de veneno que tenía fermentando dentro de mí. Ella simplemente se quedó ahí y lo soportó. La expresión tranquila en su rostro hizo que mi rabia creciera aún más. No sé cuánto tiempo estuve gritándole. Fue bastante tiempo, y para cuando terminé estaba empapado en sudor. Courtney había resistido la tormenta de mis acusaciones e insultos, y lo había hecho sin decir una sola palabra. Una vez que terminé, me llevó a la cocina, me sentó en la mesa y esperó a que firmara los papeles. Ella estaba tan factual al respecto. Era como si todo lo que habíamos pasado hasta ese momento simplemente no importara. Todo lo que ella quería era terminar con el matrimonio, terminar conmigo y terminar con la conversación. Sí, bueno, ella consiguió lo que quería. Terminamos. Todo lo que quedaba de nuestra relación eran los diversos objetos y recuerdos en la caja que ahora llevaba. El edificio de apartamentos no era grande, solo tenía 2 pisos desde el piso superior hasta el nivel del suelo. Estaba a mitad de camino por las escaleras cuando las luces de arriba comenzaron a parpadear. Lo que el edificio carecía en altura, lo compensaba en edad. Era fácilmente la estructura más antigua de la cuadra, y siempre había problemas con la electricidad. La mayoría de esos problemas no eran serios, pero aún así eran molestos. Miré las luces antes de continuar. Solo había bajado unos pocos escalones más cuando las bombillas sobre las escaleras detrás de mí se apagaron por completo. Deteniéndome, me volví ligeramente y miré hacia el segundo piso. No había ventanas en el hueco de la escalera, y sin las luces todo a más de un par de metros de mí estaba cubierto de oscuridad total. Mi enojo disminuyó un poco al ser reemplazado por una ligera incomodidad. Sé que es irracional y tal vez incluso rayano en lo estúpido, pero siempre he tenido miedo a la oscuridad. No hasta el punto de no poder dormir sin una luz encendida. No soy un niño. Es suficiente para que no entre en sótanos oscuros o camine por callejones sin iluminación por la noche, sin embargo. Volviéndome, comencé a descender las escaleras de nuevo. Mi ritmo era un poco más rápido de lo que había sido anteriormente. Aunque sabía lógicamente que no había nadie en el hueco de la escalera conmigo, la parte primitiva de mi cerebro no le importaba lo que mi lógica sofisticada dijera y solo quería estar de vuelta a la luz del día. Sentí una oleada de alivio al llegar al piso de abajo. Me apresuré hacia la puerta y traté de abrirla. No se movió. Frunciendo el ceño, lo intenté de nuevo con el mismo resultado. No entendía lo que estaba pasando. La perilla giraba, pero la puerta no se abría. Después de unos cuantos intentos fútiles, me arrodillé y examiné la puerta de cerca.
La perilla en sí no tenía cerradura, y había suficiente luz entrando por la rendija entre la puerta y el marco para ver que no había un cerrojo. No había ninguna razón, al menos ninguna que pudiera encontrar, para que no cooperara. Debía estar rota o atascada o algo así. Sin saber qué más hacer, golpeé la puerta unas cuantas veces. Esos golpes comenzaron siendo suaves, casi tímidos, pero rápidamente se volvieron más fuertes y desesperados a medida que los segundos pasaban sin respuesta. Mis nudillos empezaron a doler. Rindiéndome, bajé la mano y la froté con la otra. «Hola», dijo una voz al otro lado. A pesar de mí mismo, salté de sorpresa. Estaba completamente convencido de que nadie podía oír mis golpes. Esperé a que mi ritmo cardíaco volviera a algo parecido a lo normal antes de responder. «Sí, estoy aquí», dije, inclinándome más cerca de la puerta. «¿Puedes oírme?» «Puedo oírte», vino la respuesta después de un momento de vacilación. Incluso sin ver al hablante, pude decir que la voz pertenecía a una niña pequeña. Había estado esperando llamar la atención de alguien mayor y más probable de poder ayudar, pero a falta de pan, buenas son tortas. Me arrodillé para que mi voz estuviera más cerca de su nivel. «La puerta está atascada», le dije a la niña con la mayor calma posible. «¿Puedes ir a buscar a un adulto que me ayude? Tal vez tu mamá o tu papá». «Mi papá ya no está aquí», respondió. «Mamá dice que se fue a vivir con su otra familia porque no le importamos». Parpadeé, sin saber por dónde empezar con eso. «Lo siento, ¿podrías ir a buscar a tu mamá, entonces? Realmente necesito salir de aquí». Otra vacilación. «No puedo hacer eso». «¿Qué? ¿Por qué no?» «No tiene que ser tu mamá, puede ser cualquier adulto que pueda ayudar». «Lo siento mucho». Sacudí la cabeza con frustración. «Vamos, niña, solo ve a buscar a un adulto». «No, no. No podemos abrir la puerta. Hay un monstruo ahí dentro». Antes de que pudiera siquiera procesar lo que acababa de decirme, escuché pasos rápidos mientras ella se alejaba corriendo de la puerta y más abajo por el pasillo. Empecé a golpear la puerta de nuevo, gritando para que volviera. Ese grito se convirtió en gritos furiosos. Nada parecía funcionar, y para cuando me detuve mi garganta estaba un poco dolorida. Un monstruo. Probablemente era una tontería que su madre ausente le había dicho para mantenerla fuera del hueco de la escalera. ¡Qué mocosa malcriada! Me volví hacia las escaleras y miré hacia arriba. Si no podía salir por aquí, la única opción era volver al segundo piso y usar el hueco de la escalera en el otro lado del edificio. Con un suspiro, comencé a avanzar. Cuando mi pie presionó el primer escalón, hubo un chasquido audible cuando otra de las luces de arriba se apagó. Dejé de moverme y estiré el cuello hacia arriba. La mitad superior del hueco de la escalera ahora estaba oscura. Solo dos luces, las más cercanas al nivel del suelo, seguían encendidas. Miré hacia la oscuridad nerviosamente, pero sabía que no tenía elección. Respirando hondo y tragando saliva, comencé a subir las escaleras de nuevo hacia el nivel superior. Cada paso me acercaba más a la penumbra, y cada vez que daba esos pasos mi corazón latía un poco más fuerte en mi pecho. Había algo extraño en la oscuridad. No fue hasta que me acerqué más que pude descubrir que era ese algo. Había una línea claramente definida donde la luz se detenía y comenzaba el vacío negro. Normalmente habría un efecto de desvanecimiento, una cierta distancia donde la luz disminuía gradualmente hasta ser tragada por la oscuridad. Eso no era lo que estaba sucediendo aquí. Era como si la luz de las bombillas no pudiera atravesarla en absoluto. Intenté ignorarlo. Mis ojos me estaban jugando una mala pasada y el desvanecimiento estaba ahí, o tal vez la forma en que estaba inclinada el techo tenía algo que ver. Había, por supuesto, una explicación racional, aunque no pudiera reconocerla de inmediato. No importaba cuánto intentara racionalizar las cosas, simplemente no podía convencerme de que no estaba pasando algo más. Mi miedo a la oscuridad se había desatado por completo. Mientras miraba hacia las escaleras, estaba seguro de que podía ver figuras aún más negras que sus alrededores moviéndose en la oscuridad. Sin darme cuenta, me detuve y agarré la barandilla con fuerza. No podía obligarme a seguir avanzando. Sacudiendo la cabeza, prácticamente corrí de vuelta a la planta baja. No me importaba si estaba actuando como un niño asustado. Todo lo que me importaba era alejarme más hacia la luz y alejarme de la oscuridad. Dejé la caja que llevaba junto a la puerta y me apoyé contra la pared. Mi corazón latía violentamente contra mi pecho y respiraba con dificultad. Si las cosas seguían así, iba a tener un ataque al corazón.
Fue difícil, pero logré calmarme lo suficiente como para ya no sentirme mareado y las manchas en mi visión desaparecieron. Casi grité cuando escuché un golpe desde el piso superior. Fue el sonido de la puerta del hueco de la escalera del segundo piso abriéndose. Lo había escuchado innumerables veces cuando vivía en el edificio. Ahora, ese ruido familiar me estaba asustando casi hasta la muerte. Cerré las manos en puños mientras me maldecía en silencio por ser tan cobarde. Esperé a que la persona que había entrado en el hueco de la escalera bajara, pero eso no pasó. Aguzé el oído tanto como pude mientras escuchaba atentamente. No había nada. Aparentemente, nadie había realmente entrado por la puerta. Tal vez la habían golpeado al pasar, o tal vez habían mirado lo oscuro que estaba dentro y dijeron que no. Tan quieto que no estaba seguro de haberlo escuchado realmente, algo se movió en la oscuridad. Se me cortó la respiración. Me quedé completamente quieto, mis ojos fijos en el punto donde la luz y la oscuridad se encontraban. En mi mente, eso marcaba el lugar donde la seguridad y el peligro estaban claramente definidos. Lo que fuera que había hecho el sonido estaba del lado equivocado de la línea. Estaba paralizado, enraizado en el lugar mientras escuchaba cualquier otro signo de que realmente había algo allí. Aunque no escuché nada, me convencí más y más a medida que pasaban los segundos de que había una presencia en la oscuridad. Sé cómo suena eso, especialmente viniendo de alguien que admitía tener miedo a la oscuridad. Sin embargo, estaba absolutamente seguro de que me estaban observando. Hubo otro ruido. Todavía era tranquilo, pero pude escucharlo mejor esta vez. Era el sonido de un pie desnudo pisando concreto. Había tenido razón. Realmente había alguien allí arriba. Bajo circunstancias normales habría llamado a la persona. Sin embargo, estas no eran circunstancias normales. Cada instinto que tenía me decía que lo que fuera que bajaba por esas escaleras no era solo un residente del edificio de apartamentos. No dije nada. Manteniendo la boca cerrada, también intentaba mantenerme bajo control. No creía que mi respiración pesada pudiera escucharse tan arriba, pero tampoco quería averiguarlo. Escuché un tercer golpe cuando la presencia desconocida bajó otro escalón. Se movía lenta y metódicamente hacia mí. Tratando de ser lo más silencioso posible, intenté abrir la puerta de nuevo. Seguía atascada. Cuando la persona dio otro paso más, el siguiente en la serie de luces sobre mi cabeza parpadeó. Una voz en el fondo de mi mente me dijo que no sabía que lo que estaba bajando esas escaleras era una persona. Imágenes no solicitadas de monstruosas abominaciones vinieron a mi mente. Cualquier tipo de pesadilla podría estar oculta en la oscuridad. Forcé esos pensamientos fuera de mi cabeza. Solo iba a llevarme a un colapso total si seguía pensando de esa manera. Tenía que mantener la calma para poder idear una forma de salir de esto. Y tenía que haber una manera de salir. No podía aceptar que estaba atrapado adentro y a merced de lo que fuera que estaba descendiendo esas escaleras. No me permitiría ser una víctima, nunca más. Volví a inspeccionar mis alrededores con la esperanza de encontrar algo que me hubiera pasado por alto. Noté una gran rejilla de ventilación en la pared a mi izquierda. O no la había visto antes o la había descartado subconscientemente. Estaba alta en la pared, pero me apresuré hacia ella de todos modos y me estiré. La punta de mis dedos tocó la parte inferior de la rejilla de metal. Después de estirarme lo más que pude, logré agarrar el marco, pero estaba firmemente asegurado a la pared y no había manera de que pudiera arrancarlo, y mucho menos trepar por el conducto. Las luces parpadeantes murieron completamente cuando escuché otro paso en la oscuridad. Este estaba más cerca, alrededor de la mitad del camino donde había un pequeño rellano antes de que las escaleras giraran hacia mi dirección. La brecha entre mí y la presencia invisible se había cerrado considerablemente mientras estaba distraído con la rejilla. Miré hacia arriba. Solo quedaba un conjunto de luces. La sección iluminada del hueco de la escalera ahora apenas alcanzaba las escaleras. Si las últimas bombillas se apagaban, no quedaría nada excepto la pequeña cantidad de luz que venía del letrero rojo de salida sobre la puerta. Me acerqué más a la puerta. Realmente no había una forma de salir. Aunque sabía que era inútil, agarré la perilla y tiré con todas mis fuerzas. Después de esforzarme contra ella durante un largo momento, coloqué un pie en la pared y tiré hacia atrás tan fuerte que mi otro pie se despegó del suelo. Durante al menos un minuto, puse todo el peso de mi cuerpo en ello, suspendido en el aire mientras rezaba para que mis manos sudorosas no se deslizaran de la perilla. Los músculos de mi espalda y mis brazos pasaron de estar doloridos a sentir que estaban en llamas, y me vi obligado a detenerme. Golpeé la puerta con mi mano derecha.
No había mucha fuerza detrás de ello. Estaba exhausto por el esfuerzo y el miedo. Sin saber qué más hacer, me giré hacia la oscuridad que se acercaba mientras las luces comenzaban a atenuarse. Por favor, supliqué, sintiendo que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Por favor, solo déjenme en paz. La última de las luces superiores se apagó. Con el terror tomando completamente el control, me apreté contra la puerta. La única fuente de luz ahora era el tenue resplandor rojo del letrero de salida, y aunque ni siquiera era lo suficientemente fuerte como para iluminar todo mi cuerpo, me aferré a la esperanza de que me protegería como un niño se aferra a un animal de peluche. Mis ojos se movían constantemente de un lado a otro mientras intentaban en vano ver algo en la oscuridad. Estaba respirando en jadeos cortos y entrecortados, al borde de un ataque de pánico. Debido a esto, me tomó un momento percibir el olor que había llegado a mi nariz. Sin embargo, cuando finalmente me di cuenta de lo que era, lo reconocí de inmediato. Era el olor del champú que usaba mi esposa. No habría pensado que fuera posible, pero me asusté aún más. No era posible que ella estuviera aquí. No había manera. Mi mente volvió a la escena en el apartamento de Courtney esa tarde. Ella me había emboscado con los papeles de divorcio, y después de que mi ira inicial comenzara a disminuir, habíamos ido a la cocina y yo había firmado los papeles. Ella había conseguido lo que quería. Aunque había firmado los malditos papeles que nunca quise en primer lugar, ella simplemente tenía que abrir la boca una última vez. Me había mirado a los ojos y me había dicho con esa mirada de lástima en su rostro que esto era lo mejor. Fue entonces cuando todo el dolor, la decepción y la ira hirviente regresaron multiplicados por 10. ¿Esta mujer que ni siquiera quería estar en mi vida más iba a decirme que sabía lo que era mejor para mí? ¡Que se joda! ¿Cómo se atreve a pensar que tiene derecho a determinar algo para mí? Le mostraría quién estaba tomando las malditas decisiones. Tomando el mismo bolígrafo que había usado para firmar los papeles, me había lanzado desde mi silla y lo había clavado profundamente en el ojo derecho de Courtney. Nuestro peso combinado hizo que su silla cayera sobre el piso de la cocina de azulejos, y aunque abrió la boca para gritar, el impacto le sacó el aire de los pulmones. Desenredándome, me apresuré a un conjunto de cajones y saqué un cuchillo de carnicero. Con el mango firmemente apretado en mi mano, volví a donde estaba Courtney. No estoy seguro de cuánto tiempo la apuñalé. Simplemente seguí clavando el cuchillo en su cuerpo una y otra vez. Cada vez se sentía tan bien como la primera. Para cuando me cansé demasiado para continuar, tanto yo como la cocina estábamos cubiertos de sangre, y Courtney estaba completamente irreconocible mientras yacía muerta en el suelo. Sintiendo una sensación de calma por primera vez en mucho tiempo, me lavé en el baño y me cambié a algunas de sus ropas que eran de mi tamaño. Luego saqué una pequeña caja de un armario y la llené con objetos del apartamento que había comprado a lo largo de los años. No tenía sentido dejarlos atrás. No es como si ella los fuera a necesitar más. Antes de salir del apartamento, lo último que hice fue acercarme a los restos de Courtney y mirarlos. Había sido una mujer tan fuerte en vida, pero ahora no era nada en absoluto. Después de lo que me había hecho pasar, parecía apropiado. Escupí sobre el cuerpo y me fui. No había absolutamente ninguna manera de que ella pudiera haber sobrevivido. Ninguna en absoluto. Esto tenía que ser mi mente jugándome una mala pasada. Era el resultado del pánico que sentía por las luces apagadas. Eso tenía que ser. Escuché un ruido de tintineo que venía de una corta distancia frente a mí. Courtney tenía un par de pendientes de bellota que le gustaba usar. Cuando se movía, las mitades colgantes de las bellotas se golpeaban entre sí, haciendo un sonido distintivo similar a un cascabel. Traté de recordar si los estaba usando cuando la maté. No estaba seguro, pero pensé que sí. Algo se movió en la oscuridad, y esta vez pude verlo. No podía distinguir ningún detalle, pero algo aún más negro que la sombra se había desplazado. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta. No importaba cuánto quisiera gritar y suplicar para que esta criatura de pesadilla me dejara en paz, no salía ni una sola palabra. Todo mi cuerpo se estremeció cuando algo se extendió desde la oscuridad hacia mí. Con el miedo nublando mis sentidos, no reconocí lo que era, y lo miré fijamente sin comprender. El objeto fue sacudido agresivamente por quien lo sostenía. Asustado de lo que podría pasar si no descubría lo que estaba sucediendo, me acerqué más para verlo. Era un trozo de papel. Estaba demasiado oscuro para estar seguro, pero parecía estar en blanco. La única excepción era una línea larga y delgada que iba de un lado del papel al otro.
Uno más para firmar, dijo una voz suave y ronca desde la oscuridad. Otro objeto fue extendido hacia mí y lo tomé de inmediato. Lo solté igual de rápido. Era el bolígrafo con el que había apuñalado a Courtney en el ojo. El hablante invisible siseó, y rápidamente me arrodillé para recoger el bolígrafo caído. Tuve que tantear en la oscuridad para encontrarlo, y por un horrible momento pensé que no sería capaz de hallarlo. Mis dedos finalmente lo rodearon y me puse de pie de nuevo. Firma, la voz me ordenó firmemente. Asintiendo rápidamente, me giré ligeramente para poder presionar el papel contra la puerta. Con una mano temblorosa firmé mi nombre en la línea. Todas las luces del hueco de la escalera se encendieron de golpe. Grité de sorpresa, soltando el papel y el bolígrafo en el proceso mientras una pequeña parte de mi mente registraba que no había nadie frente a mí. Antes de que el grito escapara completamente de mis pulmones, sentí que algo me golpeaba. Tropecé una corta distancia antes de caer al duro suelo de concreto. Era la puerta la que me había golpeado. Se abrió hacia adentro, y un hombre con uniforme de policía entró al hueco de la escalera. Miró a su alrededor antes de que sus ojos se posaran en mí. Se apresuró hacia mí y me ayudó a ponerme de pie. «¿Está bien, señor?», preguntó el oficial. «Recibimos una llamada de que alguien estaba atrapado aquí». No pude responderle. Pensándolo ahora, creo que estaba en estado de shock. La experiencia por la que acababa de pasar me había dejado completamente agotado, y todo lo que pude hacer fue derrumbarme y empezar a sollozar. «Todo va a estar bien», me dijo el oficial torpemente. «Bradley», intervino la voz de otro hombre. A través de mis lágrimas, miré hacia la voz. Un segundo oficial había entrado en el hueco de la escalera. Era más joven que el primero, y miraba al hombre mayor con una expresión de sorpresa en su rostro. Su mano derecha estaba levantada. Entre sus dedos sostenía un trozo de papel, el mismo papel que había dejado caer. Escrito con sangre, ligeramente distorsionado por las arrugas en el papel y sobre mi firma claramente visible, estaban las palabras: «Maté a mi esposa». «Te dije que hay un monstruo ahí», dijo una niña pequeña desde el pasillo.